Mis hermanos, Martín Lutero dijo alguna vez del libro de Job que este libro es magnífico y sublime como ningún otro de las escrituras. Algún otro escritor secular llamado Tennyson afirma que el libro de Job es el mejor de todos los poemas, tanto antiguos como modernos. Respecto al género literario del libro de Job, es catalogado como literatura sapiencial. Tiene prosa al inicio y al final, donde se presenta el drama, pero el gran grueso del contenido del libro es una poesía hebrea pura, ¿no? Que presenta esta historia del libro de Job y es una situación dramática que tiene de fondo un tema teológico bastante profundo y un tema filosófico también bastante profundo y antiguo, que es el dolor y el mal, la naturaleza del dolor y la naturaleza del mal, el por qué sufre la gente buena, por qué a los buenos les pasan cosas malas. Y estos son preguntas muy antiguas que el ser humano desde siempre se ha hecho, a pesar de que esto se ha tratado en las escrituras desde hace muchos años, hasta hoy en día, todavía cuando nos pasa algo, preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? Quizás algunos de ustedes han experimentado estas preguntas como en su momento yo también lo he hecho. Es una naturaleza muy humana el preguntarse esto. La persona de Job es retratado como un hombre justo, muy justo, un hombre de mucha fe, un hombre que es probado eh, por Satanás ante la corte celestial, ¿no? Sin él saberlo. La Biblia nos muestra en esta primera prosa introductoria, nos muestra a Satanás llegando junto con todos los demás hijos de Dios y cuestionando a Dios, y Dios también hablando prodigios de Job, ¿no? Como enorgulleciéndose de Job. Dios mismo le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, que es justo y irreprensible delante de todos los hombres? Como Dios enorgulleciéndose de su hijo, ¿no? A mí me gustaría pensar que Dios quizás se enorgullece de algunos de nosotros, ¿no? Qué fiel, ¿no? La hermanita que se levanta a las 3 de la mañana y ora por toda su familia, por su pastor y su iglesia. Yo me gusta imaginar a Dios alegrándose, enorgulleciéndose de esta fe tan pura, tan sencilla de algunas de sus ovejas, ¿no? Y Dios se enorgullece de Job y Satanás responde de una forma pues retadora, ¿no? Pues ¿cómo no va a serte fiel? ¿Cómo no va a amarte? ¿Cómo no va a servirte si tú le das todas las cosas? Si tú lo haces rico, le das una familia, le das posesiones, riquezas, le va bien a Job. A Job le conviene servirte porque le das todo. Quítaselo y verás cómo blasfema tu nombre, ¿no? Y Dios le da licencia a Satanás de tocar a Job en las fibras más sensibles y en diversas áreas de su vida, desde sus riquezas, porque lo pierde todo, hasta en su familia, porque mueren sus hijos, porque lo abandona su esposa, porque lo denuncian sus amigos, y también incluso hasta en su salud llega a padecer una enfermedad horrible que la Biblia describe como huesos que hierven por dentro, ¿no? De manera que esta es la historia de Job. La Biblia menciona que Job pierde sus riquezas, mueren sus hijos, lo escarnece su mujer, lo juzgan sus amigos, y aunque no abandona su fe, porque es algo que se elogia en Job, ¿no? Él no blasfema nunca el nombre de Dios como lo esperaba Satanás. Pero siendo muy humano,
sí se lamenta de su condición constantemente. En algún pasaje de la escritura él dice: Maldito el día en que yo nací, ¿por qué no morí en el vientre? ¿No? Estaría yo ahorita en el Seol y no estaría sufriendo en esta circunstancia. Y también dice: maldito el que le dijo a mi padre, es varón, ¿no? Hubiera yo muerto mejor. Y parece ser que Job se lamenta de su situación porque era muy grotesca, muy dificultosa. Pero también alude a la justicia de Dios y dice Job en alguna de sus muchos diálogos, dice: ojalá yo me pudiera presentar delante del Altísimo y exponerle mi queja, ¿no? Quizás Él me escuche, como esperando o afirmándose Él en su justicia, diciendo que no es justo lo que le está pasando. Si Él le pudiera explicar a Dios, quizás Dios le pueda explicar a lujo de detalle el por qué está pasando todas estas cosas. De manera que Job es una persona que es presentada como justa, pero con muchos padecimientos y con conflictos en su fe por todo lo que le está pasando, que me parece que es muy natural. Algunos de nosotros por mucho menos hubiéramos patinado, decían algunos. Ahora, en cuanto a la fecha del libro de Job, posiblemente es el libro más antiguo de las escrituras, o al menos tiene un trasfondo mucho más antiguo, ¿no? que los libros de Moisés. Posiblemente, aunque no tenemos referencia de la genealogía de Job, ni de los hijos que descienden de Job, ni de dónde viene Job. De ahí que algunos lleguen a pensar que la figura de Job es como una especie de fábula o de historia ficticia. Pero lo cierto es que la Biblia en Ezequiel 14:14 presenta el profeta Ezequiel a Job como una de las personas más justas de la historia, junto con Noé y junto con Daniel. Habla de que ellos tres son unas de las personas más justas de la historia, y esto nos muestra que para el profeta Ezequiel, Job no era una fantasía ni una fábula, sino era una persona real, y su historia tenía un trasfondo histórico real, ¿no? De manera que esta figura de Job la entendemos como una persona histórica real. Y cuando nosotros pensamos en eso, tendremos que ubicarlo en algún momento histórico y en algún contexto pertinente. Podemos ubicarlo como un contemporáneo, quizás anterior o poco anterior a Abraham, posiblemente originario de Uz o de Temán o de algún otro pueblo del oriente. No hay mucha certidumbre sobre estas posibilidades, pero son algunas de las opciones que saltan entre los eruditos, que en las conversaciones de Job con sus amigos, la forma de referirse a Dios, la forma de hablar de Dios, nos revelan también un entendimiento primitivo de Dios. Por ejemplo, no se menciona el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé en ningún momento. Esto nos sería un indicio para pensar que la historia de Job ocurre mucho antes de Moisés y de la revelación de Dios a Moisés como yo soy el que soy, como Jehová. De manera que se utilizan nombres como Elohim, El Shaddai, incluso Eloah, que es también una palabra que deriva en Elohim. Por lo que estas conversaciones que se tienen a lo largo de la historia de Job serían o tendrían lugar mucho antes de la revelación del nombre de Dios como Jehová o Yahvé. A lo largo del libro les mencioné que comienza con una prosa presentando el drama y concluye también con una prosa, pero el grueso del libro es una poesía muy profunda con un trasfondo muy significativo, y a lo largo de este drama que se explica ocurre a través de 3 ciclos de diálogo donde Job dialoga con sus amigos. En su situación penosa, los amigos de Job pues van y lo visitan y hablan con él, charlan con él. La tesis de los amigos, el entendimiento de los amigos sobre el mal y el dolor, ellos tienen este pensamiento que si algo malo le pasa es porque algo malo hizo. Y si cuando Job tenía prosperidad en todo,
era porque él andaba bien delante de Dios. Y cuando le empezó a ir mal es porque había hecho algo malo delante de Dios. Esto revela un conocimiento de Dios también bastante primitivo, ¿no? Y esta es la lucha, porque los amigos señalan a Job y le dicen, si estás así de mal, es porque algo malo hiciste. Y Job insiste, no, de verdad que yo cuando podía ayudaba a la viuda, ayudaba al hambriento, le daba el pan al necesitado. Y entonces los amigos le siguen increpando y le dicen, bueno, quizás en tus pensamientos algún mal pensamiento hiciste. Y Job insistía en su justicia, ¿no? Este es el drama de Job. Y a lo largo del libro hay 3 ciclos de diálogos donde sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar charlan con Job sobre su situación. La actitud de sus amigos era retadora, era señaladora, era de juicio hacia Job, tratando de explicar su situación. Y hay un cuarto diálogo con un joven llamado Eliud, después del cual también interviene y responde Dios. Pero estos ciclos de diálogo son muy interesantes, porque una de las características de Job es que Job no se quedaba callado. Job siempre respondía. Es más, podemos decir que hasta Job era respondón. Elifaz le decía, pecaste, y Job se defendía, no, yo no pequé ni en eso, ni en eso, ni en eso. Y Bildad le decía, entonces pecaste de pensamiento. Y Job, no, yo no pequé de esa manera ni de esa. Se defendía de todos los juicios de sus amigos, él siempre se defendía. Y entonces hay 3 ciclos. Elifaz habla, Job responde. Bildad habla, Job responde. Zofar habla, Job responde. Ese es un ciclo de diálogo. Luego ocurre otro ciclo de diálogo con los 3 igualmente, y luego otro ciclo de diálogo, ¿no? Y esto es importante, mis hermanos, porque el texto que leímos para presentarnos y presentar este mensaje delante de Dios, se los voy a leer otra vez. Y dice así: he aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esta frase ocurre en la última respuesta de Job al último juicio de sus amigos de Bildad, en el último ciclo de diálogo. Lo último que Bildad le dice, Bildad lo juzga, porque Job hasta este momento no se había movido de su posición de yo no hice nada para merecer esto, yo soy justo. Y Bildad le responde, capítulo anterior, capítulo 25, si lo tienen por favor síganme. Bildad Shuhita le dijo, el señorío y el temor está con él. Él hace paz en las alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Job insistía que él era justo, que él no había hecho mal. Y Bildad le dice, ¿cómo vas a decir que eres limpio delante de Dios? Si ni la luna resplandeciente, blanca y redonda es limpia delante de los ojos santos de Dios. ¿Cómo vas a decir que eres justo delante de Dios si ningún hombre nacido de mujer es justo? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es más que justo eres, le dice así, un gusano. ¿Cómo vas a decir que eres justo? Vaya que el argumento de Bildad tenía ciertas bases teológicas. Hasta la fecha nosotros entendemos que la naturaleza humana caída, nosotros no sabemos, ¿no? Como necesitados de Dios, como justos, sin Cristo no somos justos de ninguna manera. Pero Bildad le dice, no digas que eres justo, porque no hay ningún hombre justo. Y la respuesta de Job es una respuesta a este argumento donde Bildad con dureza y con crueldad le dice, no,
tú sí eres pecador, por eso te está pasando esto. No digas que eres justo, porque no hay nadie justo. Y la respuesta de Job, que es algo muy interesante, lo que hace es explorar un par de argumentos para declararse él mismo, Job, como ignorante del por qué le está pasando, y también le dice a Bildad, ignorante del por qué está pasando esto, porque lo que hace Job es responder con cierto sarcasmo. Y el libro de Job es característico por estar lleno de sarcasmo. Ahora, el sarcasmo lo entendemos por el tono con el que lo decimos. El sarcasmo leído es difícil de comprender, ¿no? Porque lo entendemos por el tono. Así que voy a leer la primera parte de la respuesta de Job. La voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y la voy a leer dándole ese tono sarcástico para comprenderlo, ¿no? Dice, entonces Job habló de nuevo, le respondió a Bildad, porque Job siempre respondía. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? Así lo dice el texto. ¿Qué consejo tan sabio me has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿Es el Espíritu que habla por medio de ti? Y de alguna forma Job le responde con este sarcasmo. Cuando Bildad le dice, no, tú no eres justo, porque no hay hombre justo, eres un gusano, igual que todos. Y si te pasa esto, te lo mereces. Y imagínense que Job estaba en una condición deplorable, la carne se le estaba cayendo, los huesos le estaban hirviendo, estaba en un estado terrible. Y sus amigos le van a hacer una especie de visita pastoral. Y lo que hacen en esta visita pastoral es decirle, por eso te pasan estas cosas, ¿no? Y Job responde, gracias por esta ayuda, gracias por este consejo. Y bueno, te agradecemos mucho, ¿no? Lo que tú me acabas de dar me ha servido bastante. Y lo que hace Job es declarar la sabiduría antigua, recolectar esta sabiduría antigua que ellos tenían y argumenta, hace dos argumentos para declarar a Bildad como ignorante y también se declara él mismo como ignorante. Y será muy raro el tema de este sermón, pero tiene que ver con nuestra ignorancia, ¿no? Me gustaría que me acompañaran en los próximos minutos a examinar los argumentos que Job realiza para declararse y declarar a sus amigos ignorantes, ¿no? Sobre el conocimiento de Dios. Y lo primero que Job hace para argumentar es argumentar lo que conocen, lo que conoce. Y lo primero que dice es, versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón delante de él no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas y hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan a su reprensión y se espantan. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Hasta ahí Job recolecta todo el conocimiento teológico más profundo, más elevado y más adelantado de su época, que se resume en una sola frase: Dios es el creador de todas las cosas. Cualquiera de nosotros en la escuela dominical tiene acceso a un conocimiento teológico mucho más profundo y mucho más elevado que el conocimiento de Dios del que ellos disponían. ¿Qué sabía Abraham de Dios? Solo que era una voz que le hablaba, que le decía y que le dio una promesa. Nosotros entendemos
la encarnación de Jesucristo, la crucifixión, la justificación por gracia, la salvación por gracia por medio de la fe, la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, la gran comisión, la misión de ella, el deseo de Dios de salvar a las naciones. Tenemos un conocimiento tan profundo, tan elevado, tan refinado de Dios, porque el momento en el que nos tocó nacer es después de que Cristo se reveló en carne y reveló al Padre en sí mismo, y después de que la Escritura se ha revelado, inspirado y transmitido hasta nosotros, de manera que nosotros tenemos un acceso fino, quirúrgico del conocimiento de Dios. Los antiguos de la época de Job solo sabían que Dios había creado todo. Y lo que hace Job es argumentar con el conocimiento que él tiene, con el conocimiento que Bildad tiene, y le dice: mira, Bildad, tú y yo sabemos que las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué quiere decir esto? El Abadón, el Seol, este lugar de los muertos, que de alguna forma era un misterio para los antiguos. ¿A dónde iba el alma del que moría? Y sabían que iba al Seol, pero no tenían idea ni dónde estaba, ni qué había, ni cómo ocurría. Dice: nosotros no lo vemos. Para nosotros la muerte es un misterio, pero delante de Dios el Abadón está descubierto, está desnudo. Él lo ve todo, lo conoce todo. Lo que es el misterio más grande para nosotros, que es la muerte, el Señor la ve desnuda y la conoce completamente. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Esta forma del antiguo cercano oriente de vivir en tiendas, y utiliza esta figura de extender la tienda sobre un marco y afirmarla, ¿no?, con ciertas anclas al suelo. Él dice: él extendió el norte sobre el vacío. Él extendió la carpa del mundo, dice, sobre la nada. Él cuelga la tierra sobre la nada. La carpa de la creación que él hizo, solo él sabe dónde está firmada. Y habla de una forma tan poética, tan fina de lo que hizo Dios en su creación y cómo él la diseñó y la creó. Y dice: él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Nosotros incluso desde primaria sabemos el ciclo hidrológico del agua, ¿no?, que se condensa, que se precipita, que vuelve a los mares, los ríos, se evapora y vuelve a los cuerpos celestes y vuelve a bajar en forma de lluvia. Pero los antiguos no entendían cómo veían el agua en el mar o en el río. Luego de repente el agua estaba en el cielo y luego el agua volvía a caer. Ellos no entendían cómo funcionaba eso. Y lo dice Job de manera poética: él ata las gotas de lluvia a las nubes, las deja caer y las nubes no se rompen. Él está diciendo: no sabemos cómo funciona todo esto, pero sabemos que es Dios el que hace que llueva. Él puso límite a la superficie de las aguas y hasta el fin de la luz y las tinieblas. Nosotros alcanzamos a ver hasta donde hay luz, ¿no? Y dice: es Dios el que determinó hasta dónde llega la luz y hasta dónde llegan las tinieblas y hasta dónde llegan las aguas. Es Dios el creador de todas las cosas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Cuando Dios habla, se estremecen los cielos, se estremece la tierra. El mar también era un lugar de misterio y para el mundo antiguo. Dice: él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Así como el mar se embravece con olas que pueden consumir cualquier embarcación, dice: él es el que agita las olas. Y el mar arrogante que mata a cualquier marinero que crea que las puede todas, él, Dios, es el que aplaca la arrogancia del mar.
Y el mismo Jesús a su voz enmudece el mar, el cielo y la tierra. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Las tonalidades naranjas, rojas, hermosas del cielo, dice, su espíritu es el que dibujó, pintó, diseñó la arquitectura de los cielos para que sean hermosos como son. Él diseñó las constelaciones siderales. Eso que veían los antiguos, las estrellas de los cielos, Él fue el que lo diseñó. Y lo que hace Job aquí es argumentar con el conocimiento común que tenía Bildad y él. Y Job le dice: mira, Bildad, yo sé que tú viniste a darme consejos, tú viniste a enseñarme y a enseñarme que soy un gusano y a enseñarme que me merezco esta situación. Pero le dice: mira, Bildad, tú y yo sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios puso los cielos donde están, la tierra donde están, que Dios extendió la creación como Él quiso. Versículo 14: he aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y le dice: Bildad, ese conocimiento del que te jactas, saber el por qué pasan todas las cosas y el por qué me pasa esto, y esa sabiduría que te adorna, con la que ostentas el venir a mí y explicarme cosas, dice, la realidad es que eso que tú sabes de Dios solo es el susurro de su voz, solo es la orilla del camino, el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y con esto Job le dice: mira, Bildad, tú no sabes por qué me pasa esto. Y la verdad, yo tampoco. Hay algo en Dios que no conocemos, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Conocemos lo que conocemos, lo conocemos bien conocido, pero Dios es tan grande, tan excelso, tan insondable, tan profundo, que hay tantas cosas que se nos escapan de Él. Y el primer argumento que usa Job es decir: mira, esto es lo que conocemos, ¿no? Pero lo que no conocemos, su trueno, el rayo, las llamas de fuego, el viento recio, el sonido de las muchas aguas, son imágenes que en la antigüedad se relacionaban con la voz de Dios o con el hablar de Dios. Incluso el trueno mismo en su grafía, en su etimología, puede entenderse como voz o como grito. Hay un trueno de su poder, de su intervención, una gloria que no hemos visto. Ellos, Bildad, Zofar, Elifaz, Eliú, se creían sabios, se creían que conocían las grandes cosas y los misterios de Dios. Ahora, nosotros, aún teniendo acceso a un conocimiento más fino de Dios, pues a veces incluso pues somos ignorantes en muchas cosas. Teniendo la palabra revelada, escrita a nuestra disposición, a veces no la escudriñamos como corresponde, ¿no? Teniendo a nuestra disposición su presencia, a veces no nos acercamos a ella. Teniendo altar, a veces no nos derramamos en el altar. Teniendo esta experiencia neumatológica de Dios habitando en nosotros, llenándonos, saturándonos, brotando en forma de nuevas lenguas. Esta es una experiencia que ellos, los antiguos, nunca jamás se imaginaron que pudiera ocurrir. Y nosotros tenemos la bendición de poderla experimentar todos los días. Nos acercamos a nuestro Dios. Pero a veces, mis hermanos, somos parecidos a Elifaz, Bildad y Zofar. Lo sabemos todo. Nos creemos que lo sabemos todo. Nos sentimos que lo sabemos todo y vamos caminando por ahí sabiéndolo todo.
porque Dios nos contesta de vez en cuando, porque oramos y nos sentimos buenos cristianos y somos fieles y asistimos al culto y damos nuestros diezmos y tenemos una sensación, una aureola de espiritualidad. Pero se nos olvida, mis hermanos, que lo que hemos visto, que lo que hemos conocido, solo es un susurro de su voz, solo es el borde de sus caminos. Yo, mis hermanos, no lo digo con vanagloria. He leído su palabra no sé cuántas veces. Llevo años predicando su palabra, enseñando teología en más de 5 institutos bíblicos de nuestro concilio. Dios me ha revelado misterios en el secreto de mi habitación. Incluso me van a tachar de loco. Yo creo que algo que yo le dije en oración le causó risa. Yo sentí que Dios se carcajeó con algo que yo le dije. Estas manos, Dios las ha usado para obrar milagros. Las ha usado para impartir el bautismo de su Espíritu Santo. Yo he visto el poder de Dios, yo he experimentado lenguas y su interpretación y he visto misterios de Dios operando por el Espíritu Santo. Y yo cuando leí esta palabra me azotó, porque el Señor me dijo: no, tú conoces solo el borde, solo el susurro. No has visto todavía mi poder a plenitud. Hay un trueno que todavía no hemos visto. Yo sé que tú también experimentas a Dios y sientes su presencia y has visto el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en esta iglesia. Yo sé que has visto el mover del Espíritu Santo. Yo sé que has visto cosas gloriosas. Pero Dios me mandó hoy aquí a decirte, hermano, iglesia, pastor, miembros, es el borde. Es el borde. Hay tantas cosas más por ver en Dios. ¿Cuánto yo quisiera saber el color de los ojos de mi Señor, ¿no? El ver su rostro, su sonrisa, el tener el privilegio de, como Juan, escuchar su corazón latir, recostarme sobre su regazo. Quisiera ver tantas cosas que espero y que oro que ocurran en mi iglesia, que ocurran en mi distrito, que ocurran en mi ciudad. Yo estoy orando que lo que no he visto de Dios todavía pueda por fin verlo. Nos hace tanta falta, iglesia, desear todavía más del poder de Dios que ya hemos visto, porque Dios no agotó su poder con lo que ya ha hecho hasta ahora. No lo agotó. Dice su palabra que su brazo sigue siendo fuerte para con nosotros. ¿Te gustaría ponerte de pie, iglesia? El Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Voz de Jehová. Jehová está en su santo templo y preside desde el diluvio. ¿Hasta cuándo, iglesia, nos vamos a conformar con poco? Con orar un poco antes de salir de casa, con limitar nuestro tiempo con Él, solo pedirle un par de cosas y salir corriendo a nuestras actividades. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a venir de vez en cuando a pasar el tiempo solamente lo que hemos conocido de Él hasta hoy? Son los bordes de sus caminos.
pero yo quiero escuchar su trueno. Yo quiero ver su gloria.